Buenas noches, señoras y señores. Es un tema difícil el de hoy. Es un tema difícil porque probablemente exigiría un planteamiento previo para ponerse de acuerdo sobre el tema a tratar. El enunciado en sí puede decir poco, quizá porque dice demasiado o porque intenta abarcar demasiado. Decir lo que es un enfermo es fácil. Decir si un loco es un enfermo es una de las cuestiones que nos va a ocupar parte de la noche. Y además, precisamente porque los locos creen que los locos son los demás, es decir, o con frecuencia lo creen. Es como aquello que se dice de los delincuentes, que nunca confiesan que ellos son culpables, siempre encuentran una disculpa e incluso cuando ya todo está probado. Pero entonces se dice, es una prueba de que es delincuente, de que es culpable, precisamente porque no lo confiesa, pero naturalmente si lo confesase, si no es culpable, aunque no lo confiese, tampoco eso es una prueba. Lo mismo para los locos, pero es que además hay más cosas. Es que hay un tipo de locos que quizá se corresponden solamente con un tiempo en el que se vive. La locura es fundamentalmente en relación con los demás, no en relación con uno mismo, que sería una enfermedad de otro tipo. Entonces, por ejemplo, en algunas sociedades, para la sociedad, diría yo, por ejemplo, hitleriana, pues quizá lo que para ellos era un héroe, para otros era un loco, y hoy día sería viceversa. Incluso más, cuando se habla, por ejemplo, de locos, de dementes que internan por razones políticas, se dice, en la Unión Soviética, las autoridades soviéticas frecuentemente han argumentado que tiene que ser locura precisamente el enfrentarse sin ninguna posibilidad y contra lo que ellos consideran opinión masiva o popular a toda una sociedad, y por eso dicen que naturalmente tiene que ser un demente, por lo tanto lo internan, etcétera, etcétera. Esto no son afirmaciones, son apuntes que yo lanzo hoy para los señores que van a discutir el tema esta noche, entre los cuales está en primer lugar don Juan José López Ibor Aliño. Yo no sé si habría que decir que los López Ibor son ya una dinastía en el mundo de la psiquiatría, pero por lo menos lo que se puede decir es que ya es una familia. Él es catedrático y además es director del servicio psiquiátrico en el Centro Especial Ramón y Cajal, si no me equivoco. ¿Por qué psiquiatra? ¿Por ser hijo de su padre sencillamente o además hubo una vocación ahí? No, hubo una vocación. A mí me interesó primero la medicina, dudé mucho tiempo si hacer medicina interna, me interesó mucho la medicina interna, hice un poco de anatomía patológica, de neuropatología y terminé por interesarme por la psiquiatría. No fue una vocación precoz. Yo acabé la carrera de medicina sabiendo muy poca psiquiatría. Muy poca psiquiatría. Luego la que sé, o la poca que sé, la he procurado aprenderla después. Bien, pero entonces en cualquier caso, desde el principio había una cierta afición a eso, porque uno lo oía en casa, porque uno se interesaba por ello, o no, eso vino después. Eso vino después. Eso vino después. Bien, Antón Seoane fue uno de los nombres conocidos precisamente con el caso del manicomio de Concho. Creo que se dice bien Concho, ¿no? En 1975 fueron expulsados 16 médicos y el tema fue precisamente el de la organización. Yo no sé si era tanto el problema de la organización de este tipo de establecimientos hospitalarios como el de la manera de tratar a los enfermos. Seoane, es un poco lo que yo pregunto hoy sencillamente para situar al personaje. O las dos cosas. No, lo que creo es que ni una cosa ni otra, ¿no? Sino que el desarrollo de los acontecimientos en Concho, ¿no? Conjo, para aquellos que les resulte difícil, llegó un momento en que se estaba poniendo en cuestión la influencia del hospital psiquiátrico dentro de una ciudad, dentro de un barrio, como era el barrio de Concho, dentro de una ciudad como Santiago, inclusive dentro de un país como Galicia, ¿no? Entonces llegó un momento en que entraba en clara contradicción con el mundo que le rodeaba. Entonces llegamos a la situación en que había que cortar la experiencia porque en determinada manera ponía en peligro o molestaba
a la sociedad santiaguesa y la cortaron. A la sociedad santiaguesa, o sea, es tan específico como eso, es un problema tan local como ese. No creo. Es decir, en el caso de Conxo fue porque Santiago lo rodeaba, ¿no? Pero creo que cualquier psiquiátrico que lleve hasta las últimas consecuencias los pensamientos sobre la enfermedad mental y la liberación del enfermo, a largo plazo o a corto plazo llega a entrar en contradicción con la sociedad que le rodea, ¿no? Porque en determinada manera las ciudades son grandes manicomios y eso es una cosa a la cual la sociedad no está dispuesta a admitir, ¿no? Es el tema de la discusión, entonces ya entramos en tema, vamos a dejarlo para después de la película. El doctor Franco Basaglia, yo no sé si se le podría decir y a él le gustaría que se le dijera antipsiquiatra. En cualquier caso fue el organizador de las jornadas de Trieste de 1973, que fueron muy conocidas, es autor de numerosos libros cuyos títulos tengo aquí ante mí. ¿Qué es eso de la alternativa a la psiquiatría tradicional, doctor? Ma il discorso è molto lungo, no? E penso che sarà il Muy tema... sintéticamente, puesto que el coloquio viene Intanto después. io vorrei dire che non amo essere chiamato antipsichiatra, che è un'altra etichetta. Es otra etiqueta, pues, una etiqueta di malati internati. el que tiene que internar al Per enfermo. quello che è il mio passato, io sono un Pero direttore di yo soy un manicomio. director de manicomio, Ho lavorato in 3 he trabajado en 3 manicomios ya y con el equipo hemos abierto 3 manicomios E oggi l'esperienza y hoy la italiana, experiencia italiana representa una situación alternante bastante interesante. Non faccio per sciovinismo, quindi No digo esto por chauvinismo, sino que es una cuestión que trasciende a la nación. Es una situación que supone un problema político muy importante inherente a esta cuestión y pienso que quizás sea interesante el que esto sea el núcleo de la discusión. Don Víctor Conde Rodelgo es subdirector general de los servicios hospitalarios. Me temo, señor Conde, que esta noche habrá bastante que decir de eso, porque con frecuencia se culpa a la administración pública de la falta de atención suficiente. En España, concretamente, el mundo de los establecimientos relacionados con la sanidad mental, ¿a qué nivel podríamos decir que está en relación con otros países europeos, pongamos, vecinos? Bien, efectivamente, en España tenemos una psiquiatría muy institucionalizada y nuestros hospitales psiquiátricos no han evolucionado como el resto de la asistencia sanitaria en general. Yo creo que se han quedado bastante retrasados con el resto de la asistencia. Comparando con en otros países europeos, pues resulta difícil. Los países europeos han optado por una serie de modelos, han hecho una serie de experiencias y no cabe la menor duda que no estamos muy lejos, pero sí que hay que también introducir aquí algunas experiencias que han resultado positivas en otros países. ¿Y en cuanto a asistencia material? Bueno, la asistencia material es un problema de medios financieros, está detrás de ellos y es donde radica el principal problema. Ya sabe que la asistencia psiquiátrica institucionalizada depende de las corporaciones locales. Las corporaciones locales tienen dificultades económicas y en muchas ocasiones no les ha permitido pues reformar la parte, por decirlo así, hotelera, no les ha permitido en muchas ocasiones mejorar la plantilla y en muchas ocasiones tampoco pues hacer una asistencia extrahospitalaria, que es verdaderamente lo importante. Vamos a ver en qué medida le hacen a usted responsable, en tanto que representante de la Administración Pública, después de las faltas que puede haber al respecto. Veremos. Don José María Gironella, yo a usted no le voy a presentar, señor Gironella, porque me parece que sería gratuito por mi parte. Solo que aparte de su premio Nadal, de sus trilogías, de sus escritos sobre la guerra, etcétera, etcétera, ha escrito usted Los fantasmas de mi cerebro. Sí. ¿Quiere usted explicar por qué? Muy sintéticamente. Porque efectivamente llegaron fantasmas a mi cerebro cuando menos lo esperaba, ¿no? Esto ocurrió a los 33 años. Yo había sido siempre un ser vital, exuberante, me decían que andaba por el mundo repartiendo alegría y de repente sentí una noche como un mazazo en la nuca, un vértigo enorme, una sensación desconocida para mí. Los diagnósticos eran imprecisos hasta que al medio año más o menos de no ceder el vértigo se me diagnosticó depresión nerviosa con síndrome de angustia, algo de lo que yo nunca había oído hablar. Tiene usted 33 años, dice. A los 33 años. La etapa de crisis fuertísima, duró unos 3 años y luego sentí la necesidad, cuando ya se inició la recuperación, de explicar a los demás las sensaciones que yo había experimentado. Y de ahí surgió el libro Los fantasmas de mi cerebro.
¿Quedó usted contento del libro? ¿Cree usted que explicó suficientemente? No, que va, no escribí en el libro ni la 10ª parte de lo que experimenté, porque me dio miedo. Es un mundo que pertenece a otra dimensión y tuve miedo entonces de que me pusieran una etiqueta desagradable para siempre, ¿no? Pero pienso ampliarlo de una manera definitiva. ¿Usted ahora está ya en otra etapa? ¿Está vendiéndose ahora el libro precisamente dedicado a Tierra Santa? Sí, esto cedió por completo. Luego, si hay tiempo, explicaré cómo y por qué. No precisamente a través de la psiquiatría, ¿no?, sino por otros medios de tipo oriental, ¿verdad? Y he podido escribir sobre otros temas de una manera normal, pero siempre con una cierta tendencia a buscar el fondo misterioso de las cosas, ¿no? De manera que el último libro fue El escándalo de Tierra Santa, y ahora voy a sacar otro dentro de unos 15 días, que es Carta a mi padre muerto. Una carta un poco al más allá. Una carta a mi padre que murió hace 16 años. Estos temas le interesan no solo por ese tiempo en su pasado concreto de los 76 años, sino además usted tiene una especial preocupación espiritual que se trasluce en sus libros, pues sí, y en sus orígenes incluso no biográficos. sé por qué me interesan, pero cuando uno elige, no se sabe hasta qué punto elige a través de la razón, ¿no? Yo supongo que hay razones mucho más profundas que te inclinan hacia un tema o hacia otro, ¿no? En este caso sentí la necesidad de hablarle a mi padre, de escribir una carta de gratitud. Creo que tendremos oportunidad esta noche de que nos explique usted un poco, o nos apunte un poco por qué. El doctor Kenneth Dewhurst es militar, médico, psiquiatra. Ha sido director de hospitales, ha tratado naturalmente a cantidad de enfermos mentales, ya decimos que después habrá que ponerse un poco de acuerdo sobre lo de la enfermedad mental. Ha hecho biografías importantes, como por ejemplo una dedicada a John Locke, que se está vendiendo en este momento de manera intensa. ¿Por qué, curiosamente, doctor, y perdone la pregunta que pueda parecer simplemente anecdótica, pero ¿por qué pasa Gran Bretaña por ser un país donde especialmente surgen los personajes, no diré locos, pero por lo menos extraños o singulares? Quizá es simplemente un tópico, producto de las novelas policíacas y demás, o hay algo detrás de ello. Opino que la excentricidad inglesa es quizá algo bastante difícil de traducir a otros países, pero en Inglaterra ha existido una tradición de excentricidad, esto es cierto, de individualismo, y quizás esto es lo que se ha dado. ¿Qué le vamos a hacer? Por ejemplo, y también otra cuestión que lleva mucho la atención, el famoso humor británico. Si se puede pasar del tópico, también quiero decir, pero el famoso humor británico también es una defensa psicológica del hombre frente a la sociedad, el humor en general y el humor británico en particular. El humor británico es bastante esotérico. Les puedo dar un ejemplo. Quizás yo estudié psiquiatría en principio porque los médicos no tenían mucho que hacer y nosotros teníamos unos documentos interesantes que estudiar en psiquiatría, y esta fue una época muy interesante. Yo practiqué el cricket a la vez haciendo esto y teníamos una vida muy caballerosa, y yo era una persona con un poco de dinero y pensé estudiar psiquiatría. Esto es todo. Valentín Corcés es un joven discípulo, 33 años, de Castilla del Pino, que ha sido invitado brillante a nuestro programa. Está especializado en psiquiatría social y además ¿qué es eso de la sociedad que usted preside? ¿Por qué no se lo explica usted a los espectadores y a nosotros también? Bueno, es la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que es una asociación donde se agrupa la mayoría de los psiquiatras y neurólogos, neuropsiquiatras que practica yo en España. Esta asociación, que tuvo una importancia decisiva en la historia de la psiquiatría española, fundamentalmente en el periodo de los años 30, donde figuras como Lafora, Rodríguez Arias, etcétera, dieron un impulso, crearon canales para poner a la psiquiatría española de ese tiempo a nivel europeo. Después de la Guerra Civil, la asociación, como el conjunto de la vida social, política y cultural del país, entró en unos cauces muy definidos, y a partir de la década de los 60, final de la década de los 60, una corriente de opinión se empezó a expresar en esta asociación. Esta corriente de opinión venía un poco señalada por las experiencias de Oviedo, de Santa Cruz de San Pablo de Barcelona y de otros hospitales. A partir del último congreso, esta corriente de opinión presentó una candidatura, y esta candidatura obtuvo los votos necesarios para
bueno, hacerse cargo de la asociación por un tiempo de 2 años. Y esto es muy... En síntesis dicho, y dada la edad, sencillamente nos viene bien para establecer puntos de contacto o de disensión. ¿Hay mucha diferencia entre los jóvenes psiquiatras y lo que podríamos llamar los maduros, por lo menos psiquiatras, en España especialmente? Bueno, yo creo que hay jóvenes psiquiatras de edad que son viejos psiquiatras de concepción y hay viejos psiquiatras de edad que son jóvenes psiquiatras. Creo que la definición entre ser un joven y un viejo psiquiatra no pasa por la edad cronológica. Es una actitud, es una forma de entender el hecho de la enfermedad, entre comillas, es una forma de entender la propia profesión. Y yo creo que en el transcurso del programa saldrán estas cosas a debate. Bueno, y no pasa por la edad cronológica ni tampoco por la edad de formación, es decir, por el estado de los estudios de psiquiatría en los tiempos en que se ha formado cada uno. Sí, yo creo que más que por la forma de formación pasa por la deformación. Es decir, el grado de formación, de deformación que se haya recibido, yo creo que condiciona en gran medida la actitud hacia el ese matiz será cuestión de tocarlo esta noche, va a ser importante. Bien, pues hoy tenemos la suerte de contar con una película que yo creo que incide directamente en el tema. Noten ustedes, observen ustedes, que es realmente un tema muy tratado en el cine y además casi siempre brillantemente. Nosotros teníamos hoy grandes dudas para la selección de película y dudas que como tantas veces nos disipan muy a menudo porque técnicamente, económicamente, burocráticamente nos llegan a nosotros ya dirimidas o solucionadas, para mal generalmente. Pero, en fin, por ejemplo, habíamos pensado en David y Lisa, ustedes recordarán la historia de aquellos adolescentes, o en Alguien voló sobre el nido del cuco, como no, o sobre todo en Family Life, etcétera. Pero tenemos, de todas maneras, La Huésped. La Huésped, de 1971, es una película de Liliana Cavani. Quizá ustedes por lo que más la recuerdan es por Portero de Noche, que todavía hoy está de moda, pero que también tiene Los Caníbales, o Galileo Galilei, o Francisco de Asís. Es una directora de cine que empezó precisamente haciendo cine de televisión, y esta película que hoy pasamos fue hecha para la televisión, y es un poco la historia que apuntábamos al principio al presentar el programa, es decir, el del contraste de alguien que ha sido invitada en este caso, a pasar por un establecimiento psiquiátrico y su choque con la sociedad a la que se le devuelve y su vuelta al establecimiento. Después de la película, coloquio, ya saben ustedes que cuando aparezcan los números en pantalla pueden llamar y empezar a hacer preguntas. Hasta entonces. Bien, han reconocido ustedes, por supuesto, a Lucía Bosé, haciendo una excelente interpretación, y han reconocido ustedes una típica forma de hacer cine de Liliana Cavani, siempre preocupada un poco por el fondo de las cosas, también se ha preocupado, por ejemplo, por las religiones orientales, y hecha, como decía antes, para la televisión italiana. Ojalá que nosotros en televisión española pudiéramos todas las semanas tener una película exactamente adecuada al tema, hecha precisamente para la televisión española, pero, en fin, pese a que lo explicamos continuamente, que es prácticamente imposible disponer de aquellas películas que exactamente se adaptan al tema, todavía hay gente que no acaba de caer en la cuenta, y eso que con frecuencia se nos suele quejar el espectador de que no se explican las cosas bien. Nosotros las reiteramos y pese a todo ocurre. También podríamos deducir que no hay más que tratar más temas que aquellos para los cuales tenemos ya una película adecuada, con lo cual esto correría dos riesgos. Uno, el de convertirse en un cineclub, que esto no es un cineclub, pero el segundo riesgo, que es todavía más importante, y es de dejar de tratar cantidad de temas que a la sociedad actual le interesan o le apasionan, y dejarlos de tratar sencillamente porque no hay aquella película exactamente adecuada. De modo que, por lo tanto, nosotros seguimos con nuestro orden de prioridades hasta ahora, que consiste en que primero elegimos el tema y luego procuramos acercar la película lo más posible a ello, pero no se olviden de que el tema de debate de la clave es siempre el tema que responde al título del día y no solo al título de la película. Dicho esto, la película esta nos plantea concretamente un tema apasionante y que puede ser de los primeros que podemos tratar, que es el de si los manicomios valen para algo y si incluso no pueden ser contraproducentes. Pero antes de ello, antes de que quizás sea fuere la segunda pregunta, yo diría, ¿qué es un loco? Y esto se pregunta a lo largo de las películas varias veces. ¿Qué es un loco? ¿Quién de ustedes quiere entrar a decirme qué es un loco? ¿Hay alguien que pida la palabra? ¿O hago la pregunta directa? En el plano del humor, yo leí una vez que para distinguir entre un loco y un cuerdo hace falta
acudir a un especialista, pero que el peligro que se corre es de que el especialista sea un loco. Eso en el plano del humor. Ahora, en el plano científico, me gustaría que los médicos que hay aquí lo contestaran. Para empezar, se podría decir que no se puede decir ya que hay locos, es decir, la palabra loco en sí misma se puede seguir empleando, no hay diferentes tipos de enfermedades. Eso es lo primero que yo quería haber dicho, que el término de loco a los médicos no nos gusta. Y que precisamente uno de los intentos de la medicina es matizar qué es lo que hay detrás de eso que la gente llama los locos, y averiguar qué es lo que hay y desterrar en la medida de lo posible el término locura, que no es un término médico. ¿Qué es entonces? ¿Qué son las enfermedades mentales? Por ejemplo, todas las personas singulares en principio podrían ser tachadas de locos en cuanto de alguna manera se enfrenten a la sociedad en la que viven. Puede decirse entonces que cantidad, y de hecho ha ocurrido, que cantidad de genios, cantidad de precursores han sido considerados locos. Otro tema importante, disculpen por empezar a hablar yo, que no se puede hablar de locura en general o de enfermedad mental en general, y que un punto importantísimo es el de matizar. Y hay grados, hay cualidades, hay intensidades distintas y hay formas muy distintas. Y que eso es el primer punto, que cuando en temas como el de hoy se plantean, y cuando fuera de los ambientes psiquiátricos se plantea el tema, siempre existe la gran confusión. Hay una locura y hay una cordura. No, hay formas diversas de enfermedad mental, más o menos lejanas a lo que es la vida psicológica normal, y otras formas de vida psicológica que no tienen nada que ver con la enfermedad mental, pero que sí son anormales desde el punto de vista social. El problema de los disidentes que antes has planteado, y que en un momento determinado pues se les puede tratar como si fueran enfermos mentales, por motivos políticos, por motivos ideológicos, por motivos de falta de desarrollo suficiente de la psiquiatría en ese momento o en ese punto, etcétera. Pero que es muy importante, yo creo que es, desde mi punto de vista, la primera idea que debería quedar clara, que es que no hay una locura, sino que hay muchas formas distintas de locuras. Es conveniente porque estamos utilizando una serie de palabras, de conceptos, matizarlos, porque claro, estos conceptos no existen gratuitamente, juegan un papel importante. Hemos manejado aquí la palabra locura, la palabra loco, la palabra enfermedad mental, la palabra disidente, etcétera. Por ejemplo, para el espectador medio, y sin matizar demasiado porque entraríamos ya en labor de especialistas, pero ¿qué cuadro sinóptico muy esquemático se podría hacer de las enfermedades mentales más o menos usuales? ¿Qué es eso de las esquizofrenias, depresiones? Sí, doctor. Ma io penso che siccome abbiamo una base pratica, como tenemos una base práctica de la cual hablar, la base sería la película que hemos visto. Y los locos, en principio, son aquellos que están en el manicomio, son los locos oficiales. Entonces yo diría que la historia de esta película es muy problemática. Es muy clara, sin embargo. Las personas que no están en el juego social, las que estorban, se internan en un manicomio. En Italia, y creo que también en España, hay una ley que da la definición del loco. Loco es aquel que da escándalo público y que es peligroso para la sociedad. Y ahora todo lo que podemos crear científicamente son términos que podemos crear. Yo soy psiquiatra, por ejemplo, y por lo tanto conozco todo esto, pero pienso que es muy importante lo que nos ha dado la película, lo que ha evidenciado la película, y diría que también hay otra cosa importante, que se ha iniciado el espectáculo. Yo hablo, pero supongo que puedo decir todo aquello que pienso, y es la ligación de la película con la publicidad, y diría que es muy interesante esto para ver la posición y el modo positivo, en suma. Por una parte tenemos así el manicomio, y es la muerte civil, y luego tenemos el modo de consumo, la cuestión del consumismo, que desde luego los locos o los pobres no pueden acceder. Y yo diría que este contexto social de la persona queda así marginada y por ello queda luego después eliminada por medio del manicomio. Y esto es importante. También hay un escritor italiano
que aquí usted conocerá perfectamente a Sabatini, que dicen que los pobres están locos. O sea, los pobres no pueden acceder a la ciencia, a la conquista de la ciencia, como tampoco pueden acceder al mundo del consumo. Al mundo del consumismo no pueden acceder a lo que hemos visto, no pueden acceder al reloj, no pueden concurrir en la competición social. Los pobres, cuando están enfermos, cuando están sufriendo, entonces quedan marginados y se van al manicomio, y vemos cosas que hacen los psiquiatras y vemos lo que hacen de esta gente que sufre, los destruyen. Y luego esto se debería también al escritor que quería escribir la historia de esta loca guapa, y se encuentra en una situación en la cual no puede escribir la historia, porque está en una situación en la cual no puede escribir absolutamente nada porque no puede describir todo este delirio. Le es imposible. Lo puede hacer de una manera muy fantástica, y pienso que la película que hemos visto, y vuelvo a precisar algo más, que se vio en Italia hace 10 años, cuando empezaba la confianza de la situación en los manicomios. Esto es una película muy importante, muy actual, incluso porque los manicomios no son solamente italianos, sino que son también italianos, franceses, son alemanes, son americanos. Y los manicomios son los lugares en los cuales van a parar los marginados y van a parar todas las personas que no pueden acceder a la ciencia que les cura, porque por otra parte nosotros también podemos ver el loco rico que está en la casa de cura, donde puede acceder a todas aquellas situaciones de rehabilitación que existen. Y es lógico porque tiene medios de producción, tiene dinero. Para empezar, profesor, yo quisiera, para no tocarlo todo al mismo tiempo, me gustaría quedarme en esta parte. Primero, locos son aquellos sencillamente que están en los manicomios. Segundo, son peligrosos para la sociedad o desencadenan escándalo. Tercero, suelen ir a ella los pobres que no tienen, los pobres que no tienen acceso a la ciencia. Otra cosa más y ya acabo. Por ejemplo, yo digo que existe un esquizofrénico rico y un esquizofrénico pobre, para marcar con una etiqueta, solo que el esquizofrénico rico sana y el pobre no. Y sana porque el esquizofrénico rico tiene los medios para ser rehabilitado, mientras que el esquizofrénico pobre no los tiene y se queda en el manicomio y se convierte en un esquizofrénico crónico. Esta es la medicina y esta es la situación de la psiquiatría. Esta parte del asunto. No estoy en absoluto de acuerdo. Querría yo decir una cosa. Mi colega italiano no dice exactamente lo que yo pienso. Creo que nos estamos alejando demasiado de la medicina. Todos, como médicos psiquiátricos, como médicos de tipo general, todos estamos trabajando en un campo de la medicina. El hecho de que no sepamos las causas de la esquizofrenia y que solamente podamos aliviar los síntomas, esto quiere decir que tenemos que ser más modestos y decírselo a la gente, francamente, decirle: tenemos estas limitaciones, podemos ayudar, podemos trabajar, no conocemos las causas, podemos curar las condiciones. Quizá todo esto se deba a algún problema bioquímico, orgánico, un desorden de la mente de algún tipo. No es cierto decir que a la gente se la margina, se la deja de lado por razones antisociales, no, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que tiene un accidente de carretera y se le daña el cerebro y se ve claramente que tiene el cerebro dañado? Esta persona se convierte en un peligro para ella misma, para otra persona. ¿Y dónde va? ¿A la cárcel? Eso no es justo, me parece a mí, porque es una persona enferma. Tiene su cabeza está dañada, tiene una enfermedad mental. Entonces tiene que recibir protección de la sociedad por este accidente. Algún tipo de protección. Tiene que ir a alguna institución de tratamiento, algún hospital, algún sitio. Pero esto no quiere decir que vayamos a marginar a esta persona de una forma inhumana, que reciba un tratamiento en un entorno que no sea humano, como parece que hemos visto en la película. No, esto no. Pero tenemos que volver a considerar el hecho de que la presencia médica, la psicosis, la esquizofrenia, probablemente esto está en conexión con desórdenes de la función del cerebro. Intervención anterior, porque yo creo que es la única forma de salir un poco de esta
confusión terminológica. A mí me parece que la locura como fenómeno y el loco como tal ha existido siempre. Lo que ya no ha existido tan siempre ha sido la enfermedad mental. Entonces la locura como disidencia, como conducta diferente a los valores de una sociedad determinada, conlleva o ha conllevado en el desarrollo histórico de ciertas sociedades la reclusión, la marginación en centros que en un momento dado se convirtieron en centros manicomiales. La psiquiatría, la enfermedad mental, es la reflexión del psiquiatra sobre el propio manicomio. Es la aplicación de una conceptualización médica, de una concepción positivista sobre el propio manicomio. Entonces, cuando mezclamos locura y cuando mezclamos enfermedad mental, cuando las equiparamos, yo creo que cometemos un engaño ideológico, porque no es exactamente lo mismo. La enfermedad mental es la reflexión, la observación sobre la conducta desviada. López Ibor y Conde quieren hablar. Quiero referirme a 3 puntos. 1, hay psiquiatría de ricos y psiquiatría de pobres. Hay medicina de ricos y medicina de pobres, y en eso estamos total y absolutamente de acuerdo. Precisamente en este país, uno de los problemas que tenemos es la dicotomía que hay de la psiquiatría y el resto de la medicina. El resto de la medicina cuenta con los dispositivos de la seguridad social. La asistencia de los enfermos en general es mucho mejor que la que pueden proveer las diputaciones, y hay esa gran y enorme diferencia. Y eso es un hecho que no hay que darle vueltas y que es fundamental a la hora de resolver los problemas de la asistencia psiquiátrica, y yo pienso que los políticos sanitarios como Víctor Conde, una de sus misiones fundamentales es esa, conseguir que la psiquiatría llegue a todos como llega a los ricos que antes decía Basaglia. Otro punto muy importante, loco es el que está en el manicomio, cuerdo es el que está fuera o el que se va a casa por la tarde cuando acaba su jornada laboral. Pero si eso lo ponemos en contacto con lo que ha dicho Valentín Corces, los manicomios, los centros de internamiento a lo largo de la historia desde la Edad Media se han ido llenando de diversos tipos de población. La primera que hubo fue la de los leprosos, luego hubo durante una época breve enfermedades venéreas y luego vino ya una serie de marginados sociales. La psiquiatría nació allí dándose cuenta de que parte de esos marginados sociales no tenían nada que ver con la patología ni con la medicina. Somos una ciencia médica, como decía antes el doctor Dewhurst. Entonces resulta que un ejemplo muy claro es el que sucedió al final del siglo XVIII en Francia, en la época de los primeros años de la Revolución Francesa. Estaba internado en Bicêtre un hombre famoso que fue el marqués de Sade, internado por marginado social y fundamentalmente porque tenía una suegra que era una mujer muy prepotente y que estaba cansado de las bromas del marqués. Allí el director de ese hospital le dio de alta diciendo: el marqués de Sade no está loco, su única locura es el vicio. Existen otro tipo de locos que son locos cuya disidencia, cuya anomalía, cuyos problemas que puedan crear a la sociedad o a sí mismos derivan de una enfermedad. Y ese es un tema y un punto fundamental. No, yo quería hacer unas puntualizaciones que no estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, con el planteamiento que ha hecho el doctor Basaglia con respecto al tratamiento de los enfermos y que a los hospitales vayan a parar exclusivamente, a los manicomios, los enfermos pobres. Él, por otra parte, está hablando como el manicomio institucionalizado para la reclusión de claustramiento de las personas. El manicomio nosotros queremos entenderle hoy día, por lo menos es lo que se pretende en nuestro país, como un elemento terapéutico que sea efectivo, que sea rehabilitador. En nuestro país, por lo menos, la dicotomía en el nivel institucional entre manicomios para pobres y clínicas privadas para ricos, esto en nuestro país no se da mucho. En nuestro país no está desarrollada o está escasamente desarrollada la psiquiatría institucional privada. Entonces esto sería muy difícil, no habría infraestructura necesaria, por lo menos para tratar a todos los ricos esquizofrénicos en los hospitales privados, porque hay muy pocos. Hay pocos y que el resto de la gente, si es efectivo el manicomio, tendrían que ser los manicomios, por decirlo así, oficializados. Los otros no existen. Entendemos que sí que es cierto que muchos enfermos están tratados en la asistencia extrahospitalaria, están tratados en la consulta del médico privado, están tratados en sus propios domicilios, pero no en el ambiente institucional. Sebane quería hablar, antes de Basaglia, luego el señor Basaglia. Sebane primero que había pedido la palabra, doctor. Yo lo que quería decir es que, bueno, desde la corta experiencia que yo pueda tener, ¿no?, por
por las causas que usted apuntaba al comienzo, es que primero nos erigimos en representantes del mundo de la locura, ¿no? Y más o menos todos los que estamos aquí tuvimos acceso a un nivel cultural por nuestros antepasados o por nuestra condición social que nos permiten investigar estas anomalías, ¿no? Entonces hablamos sobre psiquiatría, lo cual lleva a hablar sobre locos, entonces admitimos la locura en sí, es decir, hay locos. Si el programa es hay locos entre interrogantes, lo que se lleva hablado hasta ahora es que realmente hay locos. No, estamos aquí precisamente para preguntárnoslo. Usted es uno de los que va a participar en el asunto. Otra cosa que yo quería decir era que falta un eslabón, o más bien faltan dos eslabones de la cadena que estamos tratando importantísimos, ¿no? Uno es el personal, el auxiliar psiquiátrico, el asistente social, que está en contacto las 8 horas de trabajo con el enfermo, porque no olvidemos que pese a probables disquisiciones progresistas, el médico siempre tiene el despacho en donde se puede refugiar, pero el personal tiene 8 horas de trabajo con el enfermo. El personal aquí no está y por lo tanto no puede opinar, ¿no? El otro eslabón es el auténticamente enfermo. Entonces me refiero a que no es un ente que no se pueda traer, porque en Conxo funcionaba, creo que ahora no funciona por las causas que sean, un sindicato de pacientes parecido al que en Inglaterra creo que se llevó a cabo, ¿no? Precisamente el primer presidente de esta agrupación acabó en un penitenciario que no dista muchos kilómetros de Madrid, precisamente por reivindicar la enfermedad no como una anomalía orgánica, sino como una anomalía social, ¿no? Y un poco para acabar, ¿no?, quería decir que yo concibo... De todas maneras, antes de la reflexión final, está bien que se plantee esto, porque así podemos explicar un poco la manera de trabajar de la clave. Sobre los 2 eslabones que dice que faltan, estoy de acuerdo en cuanto a lo del primero, porque efectivamente falta este personal que quizá no se nos ocurrió a ninguno del equipo de la clave en el momento de la discusión previa del planteamiento. Pensamos en médicos, en psiquiatras, en sociólogos, en pacientes, pero no eso. O sea que ahí ha sido un fallo, efectivamente. Yo espero que ustedes lo puedan suplir de alguna manera. En cuanto al segundo, no. El segundo fue planteado, el que hubiera pacientes realmente, que hubiera lo que, digamos, entre comillas, es un loco. Y nos encontramos con un problema que es de que es un programa hecho por una sociedad de, digamos, también entre comillas, de acuerdos. Entonces, claro, traer un loco era peligroso solo en un sentido, en el hecho de que pudiera dificultar el coloquio. Por ejemplo, si el tipo de... sin embargo, tenemos aquí un caso que es un paciente, lo dice, producto de una depresión, pero un paciente, por lo tanto, de alguna manera, que es el señor Gironella y que nos va a hablar de ello, y llegamos a conseguir hablar con 2 personajes que han pasado prácticamente, uno de ellos por todos los manicomios de España. Uno de ellos no lo consintió la familia y el otro no conseguimos de todas maneras que viniera él. Quiere decir que el problema se nos planteó y no lo conseguimos resolver, pero sí fue planteado. El del personal auxiliar no. No, yo lo que, bueno, puntualizando eso, quisiera decir que en Francia funciona una revista que se llama Cahiers pour la folie, o algo así, de Cuadernos para la locura, que está dirigido por un antiguo esquizofrénico curado por determinadas teorías, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir escuetamente era que ante una sociedad injusta como la que vivimos, y no me refiero a la civilización occidental o el mundo del oeste, le llamo injusta a la representación del poder. Puede ser personalista, puede ser a través de los medios de comunicación, puede ser de una manera ideológicamente alienante, lo que sea. Concibo que hay 3 posturas nada más, ¿no? Hay la de las personas normales, que usted llama, ¿no?, las personas que estarán al otro lado de la pantalla escuchándonos, personas que están acostumbradas a digerir todo lo que se les da. Hay una segunda alternativa, que podemos llamarla revolucionaria, por llamarla de alguna manera, que consiste en tomar los parámetros de esta sociedad injusta, pero fuera de ella, fuera de los parámetros, analizarlos, y una vez que se tienen analizados y fuera de ellos, vuelvo a repetir, intentar cambiarlos. Es la actitud política o la actitud revolucionaria, adopte la forma que adopte. Existe una tercera forma, tal como yo lo veo, que es la de la persona que toma esos parámetros, los revoluciona, pero lo revoluciona de una manera desordenada.
es lo que llamamos el loco. Entonces, sí que este individuo revolucionario, en cuanto que los sistemas que la sociedad le da, él los coge y los revoluciona. No lo entiendo, dice que en una pared blanca ve pinturas negras o las voces que le hablan bien las oye mal. La diferencia entre este individuo y el auténticamente revolucionario, por llamarlo de alguna manera, es que el loco, por desgracia, queda atrapado en los parámetros que en la sociedad rigen. Es un poco la tercera vía que la enfermedad representa, ¿no? Parece un buen planteamiento para discutir sobre ello. Adelante, ¿quién quiere entrar en...? Bueno, yo quisiera tocar un poco las observaciones de Víctor Conde y de Franco Basaglia, porque a mí me parece que el nacimiento del manicomio no se puede entender si no se encuadra en el nacimiento de las instituciones. Es decir, y las instituciones es muy claro que aparecen en un determinado momento del desarrollo de ciertas sociedades capitalistas. Sobre todo al aparecer la revolución industrial, al cambiar la infraestructura económica de la sociedad, de una sociedad agraria a una sociedad industrial, aparece todo un grupo marginal, un ejército de reserva proletario, que tiene que ser automáticamente colocado, que debe ser situado en el orden social. Entonces, en este sitio es donde aparecen instituciones como el manicomio. Y esto es un hecho político en cuanto es un hecho social. Yo difiero un poco con López Ibor en cuanto piensa que la función de la psiquiatría, el hecho psiquiátrico es un hecho solamente médico y la organización psiquiátrica es una acción política de política sanitaria. Ya. Yo creo que es política en cuanto... cuanto... Yo ahí veo una contradicción, porque realmente los locos, ese tipo de marginados han existido a lo largo de todas las sociedades capitalistas, no capitalistas, preindustriales, postindustriales, etcétera, etcétera. No veo yo la relación directa en el asunto. Sí, la relación directa existe en que en el nacimiento en las primeras instituciones existen todo un conjunto de marginados sociales, es decir, de personas que no se rigen de acuerdo a los parámetros, de acuerdo a los valores de ese colectivo social. Y esto es claro en las sociedades occidentales. En España es un poco diferente porque el desarrollo industrial de España fue diferente al resto de los países de Europa, aun cuando existen ya, desde Felipe II, Pérez de Herrera, que hace el amparo de pobres, que son los primeros hospicios, empiezan a existir ya estos centros de marginación. Ahí yo creo que es donde debemos entender, porque el manicomio y la institución cumplen un papel muy preciso en la dinámica social. Sí, pero en la relación de causa-efecto usted se refiere a los manicomios concretamente, a la institución... No, el manicomio entendido como institución, porque claro, el manicomio después entra a ser reflexionado en la teoría psiquiátrica como hospital psiquiátrico, en cuanto la psiquiatría pasa a ser ciencia, entre comillas, médica, aparece el instrumento terapéutico que es el hospital, entre ideología. Ahora, de ahí que no se puede equiparar y que no se puede decir que el hospital en sí mismo es un elemento de curación. El hospital fundamentalmente, el manicomio y el hospital psiquiátrico, no más que un eufemismo en la mayoría de los casos para entender el manicomio, es un centro de reclusión y es un centro de reclusión fundamentalmente, como decía Franco Basaglia, para una clase muy concreta, que es los proletarios, los campesinos, etc. Vamos a ver, Dewhurst quiere hablar y luego Franco Basaglia. Sí, en Inglaterra hemos estado experimentando hace unos 10, 15 años, una cosa así, con los cambios del entorno. Si se cambia el entorno, ¿esto crea una enfermedad mental o no? Es lo que nos preguntábamos nosotros. Ya se han mencionado las implicaciones de los cambios sociales, de los cambios de entorno en la gente. Yo creo que esto es un fracaso muy grande, que se den estas cosas. Yo, por supuesto, no estoy defendiendo los manicomios antiguos, los centros de reclusión. No, pero si nos deshacemos de estos hospitales y colocamos a los pacientes en los mejores hoteles de Madrid, por ejemplo, todavía seguimos teniendo el problema, desgraciadamente, en muchos casos, y a veces hay consecuencias muy trágicas y muy patéticas. Esto lo hemos visto en la película misma, no hay más que hablar. Basaglia y Conde. Pero ella quiere hablar porque no ha dicho nada todavía, no sé. Sí, no sé, parece que anda flotando ahí la idea de que no existen los locos, ¿no? Me da la impresión de que tienen cierta reticencia a aceptar que hay gente realmente loca, en el sentido que todos entendemos que esto quiere decir,
y que, por lo tanto, cada vez que se les marquina, que se les interna en un hospital psiquiátrico, en un manicomio, en una clínica, donde sea, se comete una especie de injusticia de tipo social. Querría preguntar a los señores que han intervenido antes si aceptan que realmente hay locos, en el sentido de que son peligrosos para la sociedad, abundando en el parecer del doctor Pasarle Illes. la palabra, luego Víctor Conde Bene, y después López Ibor. Io dovrei fare delle precisazioni. Bueno, anche yo quería perché hacer il mio una serie de ruolo precisiones porque mi papel ambiguo de psiquiatra y antipsiquiatra y no psiquiatra y de médico y de no médico no se puede poner así. Yo soy un médico, yo soy psiquiatra non rifugo da questa y no rehuyo esta situación en la cual estoy, pero digo que la malattia mentale la enfermedad mental puede tener varios orígenes. Nosotros somos seres sociales, seres pensantes y estudiamos una psicología también. Nosotros también somos seres biológicos y tenemos estos tres niveles que en algún momento pueden desorganizarse y así llegar a expresarse de una manera anómala de la que dicta la razón. Esto nadie de nosotros sabe exactamente qué es la locura. No lo sabe el médico, el sociólogo. El colega inglés me expone los términos diciendo que la locura es una cuestión orgánica. Yo puedo decir que es una cuestión psicológica, otro puede decir que es una cuestión social. O sea, cada cual puede decir lo que quiera. Porque parece que es interesante tocar. Sí, porque el hecho es que hay personas que tienen una sin razón, o sea, que no razonan, que no son funcionales en cuanto a lo que dice la razón sobre el juego social. Por lo tanto, una persona organizada debe responder a los demás, porque si no, no podría convivir con los demás. Y aquí empieza toda la cuestión. Por lo tanto, nos debemos remitir al problema del nacionalismo y el individualismo, o sea, el manicomio nace con un individuo porque nace dependiente de la organización social del mundo, de la democracia liberal, digámoslo así, y ahí nacen todas las instituciones que dependen del Estado, y entre ellas está el manicomio. La cuestión está planteada de forma muy banal, pero el problema es que la sociedad en la cual vivimos se basa en el nacionalismo, y todo lo que no es racional queda invalidado. Y por lo tanto vemos que lo que no es racional, o sea, que no entra en la institución de la racionalidad, debe entrar en la institución de la irracionalidad, o sea, de la invalidación. Una de estas instituciones es el manicomio, otra es la cárcel, por ejemplo, otra puede ser la cárcel en la cual se recluye todas las personas que quedan invalidadas por la sociedad, y el Estado se organiza de este modo. Nosotros luego vemos estas instituciones de la invalidación y luego veremos cómo quedan organizadas, y vemos que hay cárceles horribles, horripilantes, y luego tenemos manicomios como el que hemos visto en la película, y creo que en España no es diferente a otros sitios. Luego tenemos también tenemos cárceles y podemos ver lo que es. Tenemos los orfanatos y podemos ver lo que son los orfanatos. También hay una serie de instituciones para los que no pueden rendir más. Y así podemos recorrer todas las instituciones que existen, pero en esta organización social existe algo que no funciona. Yo admito que hay cosas irracionales, pero el problema no es el problema de la locura, sino es qué se hace con la locura. Eso es lo importante. Yo no excluyo que exista la locura. Por supuesto, existe. O sea, hay la persona que no razona. Puede ser peligrosa o no. Pero el problema de la irracionalidad es una necesidad. Y cuando yo respondo al loco, no respondo a su necesidad, su deseo de entrar en el ambiente social, sino que esta es la cuestión que hace la psiquiatría. La psiquiatría no responde a las necesidades de la persona enferma. La persona enferma tiene tantísimas necesidades que son muy diferentes. Tiene la casa que no tiene, el afecto que no tiene, el trabajo que no tiene, etcétera. Entonces yo diría, como psiquiatra, como
organización social, como delegado de la organización social, yo debo responder a las necesidades de esta persona desde todos los puntos de vista. Y también quería añadir otra cosa más. El colega ha dicho que falta una persona que esté aquí presente, o sea, el asistente social. Pero si vemos en la película, hay otra persona que falta, es una mujer. La película nos ha demostrado el problema de la mujer, nos lo ha mostrado que tiene una doble imaginación, la de ser mujer y la de ser loca. Bien, hemos visto también cómo la sexualidad de esta mujer está castrada porque es una mujer y el tabú social le impide asumir la propia subjetividad de enferma y de mujer. Y yo diría que esto es muy importante, porque cuando hablamos de marginación social no pensamos solamente de la locura, sino también de aquellas personas que no pueden exponer su propia subjetividad, y la enfermedad mental, como decía precisamente el presidente de la Sociedad de Neuropsiquiatría Española, es sobre todo no poder expresar la propia subjetividad, y la organización social en la cual vivimos no permite expresar la propia subjetividad ni para el sano ni para el enfermo. Me salto un poco el turno, por favor, solo porque Gironella precisamente anoche me estaba contando que una cosa que le ocurría a él en el momento de su enfermedad es que efectivamente el psiquiatra no hablaba su mismo lenguaje, ni le entendía lo que quería decir. Era un poco lo que estaba contando en ese momento Basaglia, ¿no? Yo saqué la impresión cuando tuve la depresión nerviosa de que los psiquiatras que me trataron, y luego a través de los amigos que también tenían depresión y gente que me escribía, sobre todo después de haber publicado el libro de los fantasmas, de que los psiquiatras tienen un sentido de aproximación libresca y quizá especulativa a lo que puede ser, por ejemplo, una depresión. Yo casi me atrevería a decir que para poder actuar de una manera eficaz sería necesario que el psiquiatra hubiera tenido también una depresión, porque la depresión es otro mundo. El enfermo que cae en una depresión queda instalado en otra dimensión porque se ha roto la comunicación con el resto del mundo. Yo estoy aquí, el depresivo, el mundo está allá, yo estoy aquí, los demás están allá, no hay el puente, no hay enlace, hay un abismo. Los psiquiatras, entonces, por experiencia práctica, consiguen aproximarse a lo que este depresivo puede sentir, pero nunca tienen la vivencia personal. Entonces faltaba un enlace, un entronque, faltaba la afectividad, y entonces resultaba que hablábamos otro lenguaje, efectivamente, ¿no? En cambio, en mis viajes a Asia, descubrí que en el mundo oriental ocurría de otro modo, por la raza, por la idiosincrasia, quizá por la formación budista o hinduista de aquella gente. Yo nunca podré olvidar que mientras estaba pensando en el desfase que existía entre los que me habían cuidado y yo, nunca podré olvidar una experiencia que viví en Taipei, en la capital de Formosa, en una clínica psiquiatra. Yo vi un enfermo que tenía frío, y por más calor que le pusieran a la habitación, por más mantas que le pusieran encima, cada vez tenía más frío. Llegó la psiquiatra oriental, le miró, vio que aquello era normal, como es natural. El psiquiatra se sentó, se relajó y empezó a sentir frío él mismo. Y cuanto más frío él sentía, menos frío sentía el paciente. Se produjo el trasvase, se produjo esa comunicación, esa asumir el dolor del otro, que yo nunca he conseguido encontrar en ninguna psiquiatra occidental. Aquello me llamó la atención hasta tal punto, me produjo tal impacto, que desde aquel momento pensé que los orientales psiquiatras eran infinitamente superiores a los occidentales. Por lo tanto, para tratar las raíces, las secuelas que me había dejado todavía la depresión después del tratamiento bioquímico a que yo había estado sometido en Occidente, a través de los fármacos, a través de esa cosa horrible que son los electroshocks, me interesé por la posibilidad de que me arrancaran la raíz de la depresión, no que me pusieran parches, un analgésico para que sufriera menos, sino la auténtica raíz de mi tristeza sin saber por qué. Y acudí a la acupuntura a través de un gran maestro que encontré en Francia y que en cuestión de 2 tandas
de unas 12 sesiones cada vez, yo sentí que me arrancaba eso que yo califico de la raíz de la depresión. A partir de aquel momento yo me sentí radicalmente otro, entronqué con el pasado anterior, con el antes de haber estado depresivo, cuando yo era el ser vital, el ser sociable, el ser que repartía alegría por el mundo. De manera que en este sentido me gustaría saber la opinión de los doctores, si aceptan o no esa superioridad del mundo oriental, esa capacidad que tienen los orientales de asumir el dolor del otro. Una domanda sola vorrei fare. Perdone, pero a mí me parece que los psiquiatras orientales miran el toro desde la barrera, contemplan al paciente desde su categoría intelectual y desde su aproximación a través de la experiencia práctica y de la información libresca, pero que son incapaces de introducirse en el alma del que quieren Yo vorrei fare una domanda, que yo sono molto d'accordo con Y es que yo estoy muy de acuerdo con lo que usted ¿Está dice. de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Hasta desde un punto de vista determinado. Pero se ha preguntado usted por qué en el mundo occidental ha estado sometido a terapias electrobiológicas y a electroshock. Sin embargo, en el mundo occidental existe este tipo de terapia que varía. ¿Y usted cree que es únicamente una razón cultural o que existen otras razones para aplicar estas terapias? Esta es una cuestión muy importante del tema. Bueno, a mí me parece que usted debe saber, no sé si estoy equivocado o no, que hay dos tipos de concepción de la medicina, la occidental y la oriental. La occidental, yo tengo la impresión, por mi experiencia, de haber sido tratado largamente, se basa en la bioquímica, sobre todo, en tanto que la oriental se basa en la energía, que es la teoría de la acupuntura. El hombre es un pequeño universo, entroncado con el cosmos, siguiendo las mismas leyes naturales, incluso que el mundo sideral, ¿verdad? Entonces hay las dos energías que cruzan constantemente nuestro organismo, lo mismo que todo el universo. Las llaman el yin y el yang, la positiva y la negativa, el día y la noche, la luz y la sombra, el principio masculino y el femenino. La bioquímica no llega a esto. Entonces la depresión yo sentía que era una cosa de energía, de electricidad, de fluido, mucho más que de bioquímica. Lo sabía antes de conocer el problema, antes de conocer a un gran maestro acupuntor que me lo dijera. Y en cuanto me trataron la depresión, no desde el punto de vista bioquímico, a través del aparato circulatorio de la sangre o de los tejidos nerviosos, sino a través de la doble energía opuesta que cruza constantemente nuestro organismo y que los acupuntores llaman los meridianos, cuando me trataron esto y establecieron el equilibrio entre esas dos energías contrapuestas, el yin y el yang, me sentí automáticamente relajado, automáticamente curado. De manera que usted me preguntaba, me parece, si es que la terapéutica occidental era distinta de la oriental por muchas razones. Yo creo que por esta razón fundamental. Dos conceptos, bioquímica, energía. El problema es que, y volviendo a lo que decía antes, es que nosotros vivimos de un modo racionalista y que el mundo oriental no vive de forma racionalista. Y eso también es el problema del relativismo del tratamiento de las enfermedades mentales, o como las queramos llamar. Esto es, el problema de la locura. Por favor, acepta esta diferencia que hay, estas dos concepciones de la medicina. Con lo cual yo querría puntualizar una cosa muy importante, que es que no subestimo en ningún sentido la medicina occidental, que obtiene grandes éxitos. Creo que el ideal sería lo que proponía el profesor Carballo en un artículo, me parece que era ayer. Perdón, pero nosotros vivimos en este mundo. El entronque entre las dos medicinas. Nosotros vivimos en este mundo. Aprender al uno del otro. Sin embargo, doctor Basaya, usted que dice que hay un tratamiento relativo precisamente porque son dos culturas diferentes. Sin embargo, Gironella, que vive en el mundo occidental, dice que fue curado precisamente por un tratamiento oriental. Claro. Exacto, sí. Pero el problema es que nosotros hoy estamos aquí, en este mundo, y tenemos que habernos con esta realidad social, con este mundo racionalista, y podemos hablar del mundo oriental, pero no estamos en el mundo oriental, y por lo tanto el problema es cómo podemos nosotros afrontar el problema con la lógica de nuestro mundo. Bueno, hay que prever la invasión del mundo asiático. Vamos a ver. Está previsto. Doctores, sí, vamos a ver si seguimos un poco el turno, porque está muy interesante la discusión, pero todos quieren hablar. Un momento, doctor Duyharz. El turno es Víctor Conde, López Ibor, Duyharz y... No, yo efectivamente creo que mi pregunta, que estaba
prevista que se realizase antes. Lo que quería preguntar era si efectivamente, ya el doctor Pizzuto hablante, había enfermedades mentales y distintos tipos de enfermedades mentales. Distintos tipos de enfermedades mentales que tienen un distinto tipo de tratamiento y un distinto tipo de consideración. Unos tratamientos que unas veces pueden ser psicofarmacológicos, otras pueden ser psicoanalíticos, otras pueden ser de distintas formas, y esto se necesita una estructura, se necesita una institución. Una estructura que en unas ocasiones pues será extrahospitalaria, será domiciliaria, será de ambulatorio, será muchísimas cosas. En otras ocasiones nos llevará a una institución terapéutica para que se pueda rehabilitar a este enfermo. Esto es lo que yo quería preguntarle, si verdaderamente hay enfermos que necesiten de las instituciones para tratarse o para curarse. Bueno, yo creo que nos hemos ido un poco por las nubes y... Pero hay que dejarse también llevar un poco por el calor de la discusión, porque yo nos vamos a Asia, los psiquiatras occidentales dicen que nos vamos a las nubes. Adelante, López Ibor, venga. Varios puntos. Primero, Gironella antes ha hablado del concepto de enfermedad mental y la peligrosidad. Quiero que quede muy claro que la peligrosidad del enfermo mental es mucho menor que la del sano. Estadísticamente se comprueba que el enfermo mental es menos agresivo. ¿Menos agresivo, perdón, qué? Que el sano. Que el sano. Los sanos cometemos proporcionalmente, y cualquier criterio estadístico que utilicemos, mucho más delitos que no los enfermos mentales. Entonces, el problema no es el de la peligrosidad, ni el de una ley como la que antes ha mencionado Basaglia, que gracias a Dios en este país no la tenemos, o yo por lo menos no la conozco, una definición de locura de esa manera tan clara, de peligrosidad social. Existe el problema de la ley de peligrosidad social, que los psiquiatras la hemos criticado y nos hemos movido lo que hemos podido para que desaparezca esa ley y el hecho de que estén incluidos ahí los enfermos mentales, precisamente por eso, porque no son peligrosos. La única peligrosidad que tienen es para sí mismo en el momento de los intentos o las peligrosidad de suicidio hacia sí mismo, que es relativamente pequeña y que eso no justifica en absoluto medidas represivas, ni de internamientos, ni de nada. Ese es un punto. Segundo punto, medicina oriental y medicina occidental. No hay tantas diferencias. Los psiquiatras nos conocemos muy bien, nos reunimos muy bien. Raro es el mes donde no hay una reunión, y una reunión donde no haya 2, 3, 4 japoneses. Tenemos unas japoneses. Además de japoneses, coreanos, chinos. Bueno, por supuesto. Chinos, palabra importante. Chinos. China. Porque Japón está muy entroncado desde Meiji. Bien. Del siglo pasado con Occidente. Por supuesto. Sí, esa parte en el mundo asiático. Es el enlace, es el puente posible. Por supuesto, pero... Deseable. Por supuesto. De China, de la República Popular China. No, yo he hablado de Formosa. Formosa es igual. A donde se fueron los mejores. Bueno, también hay psiquiatras de Formosa con los cuales nos reunimos y es frecuente y no hay. Migliori cose. ¿Qué? I migliori cose. ¿Mejor cosa que qué? No entiendo. Mejores cosas... No, bueno, pero, bueno, a ver si puede acabar. Entonces, ese es un aspecto. Que nos conocemos y que ellos utilizan criterios psicopatológicos muy parecidos. Yo todos los años a mis alumnos les proyecto una película que el tema es el mismo que el de esta y que está hecha por unos japoneses y que es la dificultad de reinserción de un enfermo una vez que ha estado ingresado. Las barreras, y se llama precisamente así, las barreras sociales, o el tema es la barrera o la gran muralla o un tema así, que es precisamente esa barrera con la que se encuentra el enfermo, con la que se encuentra el psiquiatra que está interesado en dar de alta a su enfermo. El primer interesado en dar de alta al enfermo es el psiquiatra, el buen psiquiatra. Hay malos psiquiatras. La acupuntura, permítame que le diga que está demostrado que no cura en absoluto ninguna depresión. En estos momentos me está diciendo que yo no estoy curado. No. Las depresiones, gracias a Dios, se curan solas. Es cuestión de dejarles tiempo suficiente y la mayor parte de las depresiones se curan. Lo que la psiquiatría hace en los enfermos deprimidos es acelerar ese proceso de recuperación, pero por cualquier depresión usted la deja y termina por curarse sola. Y otro punto muy importante... Una salida fácil esta, ¿no? Por favor, todos déjenle porque hace rato que quiere terminar el tercer punto y luego... El tercer punto y luego ya los discutimos como quieran o lo discutimos da igual. Hay muchos psiquiatras que se deprimen. Hay muchos psiquiatras que conocen bien lo que es una depresión. Y teniendo en cuenta eso que le decía antes, la capacidad de recuperarse de los enfermos deprimidos, eso explica que usted pueda seguir escribiendo y que los psiquiatras puedan seguir viendo enfermos después de una depresión. Con otras enfermedades más graves es distinto y quizás ya se pierde la capacidad de trabajar. Pero en el caso de la depresión, y hay muchos psiquiatras deprimidos,
y muchos psiquiatras que han muerto suicidados en intentos de suicidio durante fases depresivas, maltratadas incluso por ellos mismos. Y eso es un hecho muy claro y muy conocido. La depresión, por desgracia, es una enfermedad muy frecuente y ninguno podemos asegurar que no vamos a tenerla, y muchos, de hecho, la han tenido. Doctor Llujas quería hablar. Luego. Sí, estaba interesadísimo en los comentarios de mi compañero, porque dice o parece que habla de que la medicina occidental sí que aplica técnicas derivadas de antiguas creencias, filosofías hindúes, el yoga, por ejemplo, las técnicas del yoga, de relajación completa, de respirar, de relajar los músculos del cuerpo y después relajar la mente. Esto ha sido adoptado y se utiliza con gran éxito en el mundo occidental. Y recientemente se ha visto que, por ejemplo, la tensión sanguínea puede verse científicamente que esto puede reducirse a niveles normales adoptando este tipo de técnicas como de relajación por el yoga. Ahora, hay ciertos aspectos de las ideas orientales con respecto a la tranquilidad, el relajamiento, por ejemplo, habla Aldous Huxley, la filosofía perenne, nos habla de la quinta esencia de estos aspectos de las ideas orientales que se pueden aplicar muy bien en medicina en nuestro mundo, ¿de acuerdo? Pero por otra parte, yo entiendo también la falta de esta medicina, digamos, parlante. Nos falta la comunicación entre el paciente, por una parte, un paciente como usted con una depresión que usted ha descrito magníficamente, y la persona que le va a tratar. Esto es muy serio, esta laguna tan enorme que existe. Y también el tratamiento por medio eléctrico y por fármacos, como usted ha dicho. Esta dicotomía entre el este y el oeste, oriente y occidente, es parte filosófica, en el sentido de que nosotros, especialmente en Inglaterra, hemos desarrollado una tradición empírica o pragmática. Una depresión mental funciona si la tratamos eléctricamente, es beneficioso esto. Claro, esta filosofía no es muy emocionante, pero, en fin, lo hemos comprobado. Yo me siento inclinado a utilizar un poco de los dos sistemas, y yo creo que los dos pueden ser de beneficio, lo mítico y lo empírico, práctico. Una idea muy clara de lo que es la psiquiatría de los telespectadores, porque a mí me parece que este tipo de discusiones refleja muy bien la ambigüedad, la falta de concreción del propio discurso psiquiátrico. Yo creo que debemos considerar la psiquiatría como una práctica, no como una ciencia. Es decir, una práctica que surge en un determinado momento de la división del trabajo de una sociedad. Entonces, lógicamente, esta práctica será diferente en una sociedad que en otra. Yo creo que cuando Gironella dice que emplea palabras como curar, emplea palabras como ser tratado, está reproduciendo, llevando la medicina oriental a la propia discurso oriental, aspecto de la medicina occidental. Yo le preguntaría, y la primera pregunta que le dijo antes López Ibor, es que el señor Gironella no vuelve a tener depresiones. ¿Es que la depresión es una enfermedad o es que la depresión es un cuadro, es un estado de ánimo que necesariamente tiene que ser tratado? ¿Por qué? En segundo lugar, yo quiero volver a referirme al papel del hospital, porque creo que estamos en una realidad social muy determinada, donde todavía el manicomio, tal como sale en esta película, tiene una cierta vigencia en España hoy y cumple una función social. Es decir, no es un azar que existan manicomios en España y que existan así. Cumplen una función, no es por azar que estén lejos de las ciudades, no es por azar que estén y se hayan edificado muy recientemente hospitales psiquiátricos que no son más que manicomios en las líneas de que la película nos describe. Y esta función no es otra que recluir, es decir, es marginar. No nos engañemos en esto. El doctor Hughes decía que, y todo un poco de su discurso, no el de ahora, sino el anterior, hablando de la experiencia inglesa, que parte de la historia de la psiquiatría de Inglaterra ha mostrado que hay un fracaso en las técnicas de rehabilitadoras porque aún siguen existiendo hospitales psiquiátricos en tanto en cuanto, a pesar, mejor dicho, de haberse aplicado técnica de rehabilitación. Yo creo que esto es muy fácil de demostrar y poner en relación por qué existe.
Está claro que las técnicas de rehabilitación que aparecen en los años 50, 60 coinciden con el pleno empleo. Los pacientes se rehabilitan fundamentalmente porque acceden a un trabajo, que el trabajo es el valor fundamental de la sociedad burguesa. Un enfermo se rehabilita porque encuentra un trabajo, y encuentra un trabajo porque hay pleno empleo. Con la crisis del capitalismo, hace 10 o 12 años, se entra en un periodo, menos quizá 5 o 6 años, en el cual el marginado social no puede competir igual que otro trabajador. Y entra a formar y a seguir formando el ejército de reserva, y los hospitales psiquiátricos vuelven a cumplir su función, aún todavía en Inglaterra. Entonces, el hospital psiquiátrico no es más que un centro de reclusión. Otra cosa es que no pueda ser utilizado el internamiento, pero no necesariamente en un hospital psiquiátrico. Porque yo estoy de acuerdo con él, esta paciente de la película sale de un hospital psiquiátrico para ser internada en su propia casa. Cuando quiere hacer uso de alguna libertad, la película lo describe muy fácilmente, es bloqueada en la propia casa, se le cierran las puertas. Es la reproducción de las características del manicomio en su propia casa. Entonces yo creo que existe teorizada hoy, y existen experiencias de unas posibilidades de acceder a unas instituciones protectoras de apoyo que no necesariamente estén en las líneas manicomiales. Esto, por desgracia, en España estamos muy lejos de alcanzarlo. En España todavía el sistema manicomial sigue existiendo. Basaglia y López Ibora, pero yo la palabra. Naturalmente estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el colega que habló antes que yo. Estoy muy de acuerdo también porque el fallo real de la psiquiatría es lo que decía antes, o sea, cuando el medio social no está en grado de ofrecer una vida a la persona que viene remitida por el hospital, entonces esta persona vuelve otra vez al hospital, al centro de reclusión. Y esto es magnífico. Yo diría que deberíamos estar muy agradecidos a la psiquiatría inglesa, porque la psiquiatría inglesa nos ha demostrado una gran cosa en los años 50. Ha demostrado que los manicomios se pueden disgregar desde el momento en el cual lo social entra en la psiquiatría. Por otra parte, el doctor López Ibor decía cosas muy importantes, decía prácticamente que la peligrosidad del enfermo es menor que la de los sanos. Decía que en cuanto a la peligrosidad del homicidio o del suicidio es estadísticamente menor. Y con esto yo me pregunto, bueno, ¿por qué deben existir los manicomios en los cuales la gente es internada y encarcelada? Porque la única culpa que tienen es la de ser pobres y no tener los medios de subsistencia. Podría volver al medio social en realidad y tener una situación, digamos, de satisfacción de las necesidades básicas. Yo por eso desearía comunicar la experiencia italiana. Italia es un país en la cual la situación económica no es muy boyante. Somos un país en el cual, en los años 50, hemos pasado de una economía rural a una economía industrial. Y por lo tanto, si el producto, digamos, de esta manera, no tiene una base obrera, existe una diferencia de clases, y sobre esta situación ha tenido lugar todo un movimiento que ha conectado con los medios de emancipación de la gente, los medios de liberación. El pueblo organizado quiere vivir, quiere expresar su propia subjetividad. Y en nuestro caso, el psiquiatra ha recogido este mensaje y han abierto los manicomios. Nosotros hemos demostrado que la enfermedad mental se reduce a un sufrimiento psíquico, y existen una serie de necesidades. Yo no quiero decir que no exista la enfermedad, pero sí digo que hay otro medio para curar, no en cuanto a las técnicas de rehabilitación, no solamente por medio de ellas, sino también a través de una situación no tanto de técnicas de asistencia o técnicas a través de las cuales los psicólogos y los asistentes sociales pueden actuar, que es un mundo terrorífico que se está creando en todas las sociedades occidentales, sino a través de la prevención. ¿Y qué quiere decir prevención? Bueno,
la prevención es una situación en la cual el pueblo se da cuenta y puede manejar su propia salud. En Italia se han hecho grandes huelgas en las cuales los obreros quieren gestionar su propia salud. O sea, esto quiere decir que la gente entiende la manera a través de la cual puede salir de esta situación de presión asistida por la medicina y por la psiquiatría. Porque, estimado colega inglés, el problema yo creo que el error no es aquel de decir que no existe la enfermedad mental o una enfermedad psíquica, en lo cual estaría de acuerdo, pero es no ver la cuestión social de la enfermedad, o sea, eliminar el contexto social de la enfermedad. Esto lo puede usted entender. Si usted elimina el contexto social, entonces queda únicamente una cosa y queda únicamente una mercadería de la enfermedad. Bueno, claro, pero entonces lo que tenemos es política, no medicina ya. Bueno, yo no sé qué es para usted la política ni la medicina. Hay una Lo que yo política de digo, la sanidad y para eso hay un representante hoy aquí del Ministerio de la Salud. yo quería decir lo siguiente. Puede haber medicina sin política y puede haber política sin medicina. Esto no es posible. Por favor, López Ibol, que había pedido la palabra. Y yo creo que debe intervenir después Víctor Conde, puesto que se ha aludido a tanto a los establecimientos hospitalarios como a la política de la salud. Ahora, primero, para responder a la pregunta de Víctor Conde de si yo pensaba que siguen siendo necesarios los manicomios. Valentín Corces en parte lo ha contestado y también Basaglia. Sobre eso hay unas cifras que yo creo que son importantes. Hace 10, 12 años, cuando se hizo esta película, la Organización Mundial de la Salud preconizaba que cada 1000 habitantes hubiera 5 camas en hospitales psiquiátricos. Hace un par de años las cifras ideales se han reducido a 1 cada 1000. En Inglaterra dicen de media a 1 cama cada 1000 habitantes. ¿Por qué se ha conseguido eso? Porque la psiquiatría ha avanzado, y ha avanzado en varios frentes, que son los 3 que decía antes Basaglia: el frente biológico, el frente psicológico y el frente social. La medicina, desde luego, que es una actividad social, y la definición de la Organización Mundial de la Salud no define la enfermedad como ausencia de salud, y define la salud como bienestar físico, psíquico y social, y en eso estamos todos de acuerdo. Me preguntabas antes que cuál era la política, por decir así, sanitaria que se debe llevar en el aspecto de la salud mental. Bueno, y aquí se ha tocado mucho sobre todo el tema de qué manicomios. Yo varias veces. Nosotros, para los técnicos en planificación de la salud, la primera medida que tenemos que tomar son siempre medidas de tipo preventivo. La primera actuación debe ser actuar sobre las causas que producen las enfermedades. Esta sería la primera actuación. De todo tipo de enfermedades, por supuesto, también las enfermedades psiquiátricas. La segunda medida que se debe tomar es la detección precoz de las enfermedades, detectarlas precozmente cuando se inician las enfermedades. La tercera medida es, una vez detectadas, tratarlas. Y ahí viene el problema del tratamiento. El problema del tratamiento, cómo se hace este tratamiento, esto nos tienen que decir los técnicos cómo se debe hacer este tratamiento. Cuando la psiquiatría podía dar una respuesta o dar una respuesta eficaz, pues no hacía falta el internamiento de los enfermos. Nosotros entendemos que el internamiento de un enfermo en un hospital de cualquier tipo, y por supuesto un hospital psiquiátrico, es el fracaso de otro tipo de terapéuticas que pueden ser farmacológicas, que pueden ser sociales o pueden ser terapéuticas de muchos tipos. El ingreso en un hospital psiquiátrico es el fracaso de otro tipo de terapéuticas. Pero ahora bien, ¿qué ha sido el hospital psiquiátrico? El hospital psiquiátrico ha sido un cajón desastre donde se han metido enfermos mentales, donde se han metido enfermos de otro tipo de etiologías, normales profundos, donde se han metido ancianos, donde se han metido marginados sociales, y era efectivamente, como se ha dicho aquí, y no descubrimos nada, que eran centros de reclusión de una serie de marginados sociales. Esto es así y continúa siendo en muchos hospitales. En muchos hospitales tienen un gran número de camas, un gran número de camas innecesarias para asistencia psiquiátrica, porque las camas necesarias para asistencia psiquiátrica son mínimas. Se habla de 1 cama por 1000 habitantes y posible se pueden reducir muchísimo más. El resto de camas que hay allí son en camas o centros o huecos, si quieren, para tratar otro tipo de enfermos que han sido marginados, que se han llevado ya al manicomio. Esto es lo que hay. Ahora, políticamente o sanitaria, o dentro de una política sanitaria, lo importante, por supuesto, la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamiento, y el tratamiento nosotros dentro de la asistencia psiquiátrica preferimos, como en todo tipo de tratamiento, a ser posible, extrahospitalario, en el domicilio del enfermo, en el consultorio, y por último, el fracaso de todo tipo de terapéutica al hospital. A ver, Seban había pedido la palabra, Gironella, después de ustedes.
Seone ha pedido la palabra. A ver si mientras tanto perdemos unas voces que oímos desde un ángulo del plató aquí en los participantes. A ver si oímos menos voces. Adelante. Yo lo que quisiera decir, no sé si hablo un poco con... Supongo que un poco mi presencia aquí es representar a los psiquiatras progresistas, por decirlo de alguna manera, o los iconoclastas, ¿no? Entonces no sé si hablo desde bueno, digamos que hubo un movimiento de contestación en un momento de algún sitio y conviene... Sí, bueno, pero quizá también es un rol que se me asigna en el programa. Pero no es obligatorio. Ya. Pero bueno, voy a cumplirlo. Entonces, a lo mejor hablo desde la voz de la inexperiencia y puede ser que cometa errores, ¿no? Pero quisiera decir una cosa referente a lo que decía antes el doctor López Ibor, sobre que había malos psiquiatras y buenos psiquiatras en la medida en que el buen psiquiatra se preocupaba de curar pronto al enfermo, ¿no? Entonces damos por supuesto, quizá vuelvo a decir que hablo con la voz de la inexperiencia, que el buen psiquiatra pretende curar al enfermo, pero queda ahí como una pregunta en el aire, ¿qué es curar al enfermo? Porque bueno, en la película sale de un modo muy palpable que curar al enfermo es llevarlo a una sociedad, vuelvo a decir lo que dije en la primera intervención, injusta, que lo hace reingresar otra vez. Pero eso, por lo visto, parece que no se plantea en la discusión lo que es el buen psiquiatra que quiere curar y el mal psiquiatra que no quiere curar. Mal, entre comillas, también. También porque puede ser que quiera poner en cuestión toda una serie de valores que, enlazando con lo que decía el colega, puede entrar en discusión con la sociedad capitalista instituida, ¿no? Por otro lado, quería hacer una simple referencia a lo de política y psiquiatría, por una experiencia muy concreta del sanatorio en Santiago, ¿no? De repente empieza a aparecer una campaña que en términos clásicos se podría decir orquestada, diciendo que los psiquiatras del manicomio autorizaban las relaciones intersexuales entre los pacientes, que se daban anticonceptivos, que había una permisividad muy grande a que salieran psicóticos, inclusive oligofrénicos profundos que vivían en el barrio, que pudieran salir con el permiso por la puerta y convertirse en personas autónomas. Entonces llega un momento en que política y psiquiatría es lo mismo. Se empiezan a abrir puertas. Entonces una unidad de crónicos con 80 enfermos esquizofrénicos profundos de 20 o 30 años de internamiento, se les abren las puertas, consiguen abrir las puertas de la sala. Después abren las puertas del manicomio, se sale a la calle. Pero en la calle, ¿qué hay? Entonces, cuando un señor de la calle baja al trabajo a las 9 de la mañana y se encuentra delante de su puerta a 3 esquizofrénicos mal vestidos diciendo cosas absurdas, lo empieza a poner nervioso. Pero es que ese orden del señor que va al trabajo está aguantado por todo un sistema que hay detrás de él, que lo domina. Entonces, política y psiquiatría, yo creo que en una última conclusión es lo mismo. Y cuando el psiquiatra quiere desalienar, no cuando quiere curar, que curar es un término un tanto ambiguo, cuando quiere desalienar al enfermo de sí mismo y de sí mismo respecto a la sociedad, lo lleva por fuerza a entrar en colisión con la sociedad imperante. Y desde ese momento es política. Entonces el sistema actúa, viene expulsando a la gente, como fue en nuestro caso, o viene inclusive llevándolos a prisión. Entonces psiquiatría y política yo creo que no son dos palabras diferentes, es lo mismo en una sola palabra. Bueno, a mí no me parece que política y psiquiatría sea lo mismo, quizá excepto en el caso de los políticos, o de la mayoría de los políticos, porque realmente los que tienen tanta ambición de poder, a mí me parece que deberían ser tratados psiquiátricamente. Creo que si la ambición desmedida de poder no es también una manera de locura. Creo que sí, que la historia lo demuestra y tenemos ejemplos lejanos, recientísimos, etcétera, etcétera. Yo había pedido un momento la palabra solamente para un inciso y volviendo a mi tema. Con complacencia he oído que hablaba el señor de la medicina preventiva, que era absolutamente necesaria. En esto, una vez más, Asia nos lleva la delantera de varios milenios, se puede decir, puesto que todo el mundo sabe que en China el médico cobraba mientras el paciente estaba sano. En cuanto el paciente enfermaba, el médico dejaba de cobrar porque había fallado en su medicina preventiva.
Quería hacer solamente esta puntualización. Bueno, yo quería hacerles entonces dos preguntas, porque... Esta era una, Questa è la medicina dei mandarini perché Medicina preventiva. Tengo que contestar a porque di Mao, ¿no? La medicina después de Mao, ahí los manicomios estaban llenos, estaban totalmente llenos después de Mao. Y el problema es que, me remito a lo que decía él, nosotros debemos ir hacia la sociedad en la cual estamos insertos. En la sociedad en la cual vivimos existe una marginación. Y el cambio psiquiátrico es política. Se ha comprobado hasta la saciedad en este país. Yo no quiero culpar y poner sobre los hombros de Víctor Conde, que es una persona realmente que está trabajando por cambios asistenciales, pero durante los últimos años todos los movimientos de transformación psiquiátricos en España han chocado contra unas posiciones políticas. De una u otra forma, como decía Anton Seoane, han cuestionado elementos de la sociedad, pero no elementos sociales en general, sino elementos políticos. Entonces, la propia práctica es una práctica política. ¿Qué ocurre? Esto en todos los países. ¿Qué ocurre con los compañeros, por ejemplo, argentinos? Tenemos hoy en Argentina, por ejemplo, cantidad de psiquiatras desaparecidos porque en su práctica cuestionan las estructuras. ¿No les siembra que en la Unión Soviética política y psiquiatría? Un momento, por favor. ¿No creen ustedes que la Unión Soviética política y psiquiatría sería lo mismo? Quería responder el señor López Ibor y después yo quiero plantearles dos preguntas que supongo que los espectadores son otras variantes del asunto diferentes. Vamos a... No, a Seoane quería decirle, cuando yo he mencionado lo de buenos psiquiatras y malos psiquiatras, quería decir psiquiatras bien intencionados y con ganas de trabajar y de resolver los problemas de sus enfermos. Eso se supone también, pero también todos somos conscientes pues de que en absolutamente todo hay hospitales mejores y hospitales peores y centros mejores y centros peores. Yo me refería a eso, al que pone, a pesar de poner toda su buena voluntad, no consigue resolver el problema. Psiquiatría y política, el problema grave es que no hay una fórmula política que haya funcionado en algún país, que haya conseguido disminuir el número de los enfermos mentales. Bueno, es que yo iba a hacerles la pregunta en este sentido. Ese es el grave tema. Todos, por favor, yo intento interpretar lo que a los espectadores les gustaría oír. Se ha hablado varias veces, efectivamente, de política y del sistema político, lo que puede influir en la alienación o no alienación de la gente. Concretamente, antes Cortés lo tocó muy al principio y yo le hice una pregunta, pero yo la verdad es que no me quedé satisfecho con la respuesta, que es lo siguiente. Sin embargo, no se puede vincular la marginación social llamada locura, para entendernos, con un sistema político, puesto que yo pienso que marginados de ese tipo los ha habido a lo largo de la historia y en todo tipo de sociedades, y hoy mismo lo hay en las de un lado y en las de otro. Y quiero decirme entonces en qué sentido creen ustedes que está especialmente relacionado con este país. Y no es porque yo quiera desechar la cuestión, sino precisamente porque quiero plantearla. ¿Por qué hay que decir en este país cuando realmente ocurre en todas las sociedades y en todos los sistemas políticos? Ese es un poco el asunto. Yo creo que el punto clave para entender cuando la psiquiatría empieza a marginar, lo explicó antes Franco Basaglia, cuando la razón y la sin razón están una enfrente de otra. Es decir, esto aparece en la propia concepción ideológica de la burguesía en un momento determinado, el papel que juega la razón. Ahora, la práctica psiquiátrica, el discurso de la psiquiatría, la teoría de la psiquiatría conlleva elementos muy represivos, francamente represivos. En la película se ven bien claros en las posiciones del psiquiatra. No necesariamente, cuando decía López Ibor, buenos y malos psiquiatras, yo no creo que sean tanto buenos y malos psiquiatras. Yo creo que hay psiquiatras con conciencia histórica de desalienar, en el sentido que decía Anton Seoane, y psiquiatras que siguen ejerciendo el poder de técnico que le da la sociedad para oprimir, para ingresar, para marginar. Entonces, esto se da en todos los regímenes sociales, es evidente, porque un engaño que se ha caído mucho es identificar régimen social con nuevas formas de discurso psiquiátrico. Esto se ve claramente, por ejemplo, en la Unión Soviética, donde la psiquiatría también es empleada para reprimir. Eso es un hecho cierto. ¿Por qué? Aparte que puede haber mayor o menor libertad, porque el propio discurso psiquiátrico no ha cambiado. Sí, así yo lo entiendo mejor. Y entonces yo le preguntaría al doctor López Ibor, porque me parece importante esto, ¿cuál es el doctor López Ibor